Hola, y gracias por acompañarnos en esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en unos materiales muy interesantes. Son textos de formación franciscana, específicamente de la JUFRA, la Juventud Franciscana. El núcleo es un eje que llaman En torno al Sagrario. Y bueno, nos va a llevar por la visión de San Francisco de Asís sobre pilares clave de la vida espiritual: la Eucaristía, la adoración, también la fuerza de la comunidad y un servicio, fíjense, lleno de alegría. Lo que tenemos aquí son, digamos, extractos de un itinerario espiritual, una guía. Y nuestra misión hoy es, pues, intentar destilar la esencia de estas enseñanzas. Queremos entender, cómo vivía Francisco estos elementos tan centrales. Y sobre todo, ¿qué nos dice hoy? ¿Qué resuena para alguien que busca una espiritualidad más encarnada, más real, más conectada con los demás? Y mira, para empezar, hay que decirlo claro. La forma en que Francisco veía la Eucaristía era, bueno, para su época y quizás para la nuestra también, bastante radical. No era un simple rito, ¿sabes? Un símbolo bonito. Para él era un encuentro real, directo, con Cristo vivo. Y eso, claro, lo cambiaba todo. Ok, vamos a desglosar esto un poco. ¿Cómo se traduce esa creencia tan intensa en la práctica diaria? El texto subraya una devoción que iba, más allá de lo común. Para Francisco, la misa no era un acto más. Era el momento cumbre, donde sentía que Cristo se entregaba de nuevo, físicamente. Y esa convicción tan fuerte, bueno, lo llevaba a ser casi obsesivo con la reverencia. Insistía muchísimo en que los altares, los cálices, las iglesias enteras estuvieran impecables, dignas. Claro. Era como un reflejo externo de la magnitud de lo que él creía que sucedía ahí dentro, ¿no? Casi como decir, si de verdad creemos quién está aquí, ¿cómo no vamos a cuidar cada detalle? Es que es fascinante ver cómo esa creencia no se quedaba solo en el templo, ¿verdad? Se convertía en el eje central que ordenaba toda su vida. No era, digamos, un acto piadoso aislado los domingos, no. Era el fundamento mismo de su entrega radical a Dios y, como consecuencia directa, a los demás, especialmente a los más pobres, a los marginados. La Eucaristía, en esta visión franciscana que describen los textos, es el corazón palpitante de la vida cristiana. Es ese momento sagrado donde se renueva, de forma tangible, la alianza de amor entre Dios y la humanidad. Francisco veía en esa entrega de Cristo en el altar el modelo y también la fuerza para su propia entrega cotidiana. Y los textos hablan de un encuentro muy personal, casi íntimo, diría yo. En su testamento, que es un escrito que deja ya casi al final de su vida, con una fuerza increíble, menciona con una emoción palpable cómo adoraba a Jesús en la Eucaristía. Queda claro que para él no era solo cumplir un precepto, reconocía en ese acto de adoración una respuesta personalísima, de corazón a la entrega total que Cristo hizo en la cruz. No era algo abstracto, era un diálogo real. Precisamente. Y la aplicación que sugieren estos materiales, para quien sigue este camino hoy, es muy potente. Invita a no quedarse en la superficie, ¿no? A no ver la misa como una rutina litúrgica o, una obligación semanal. La propuesta es vivirla como una oportunidad constante, renovada cada vez, para profundizar esa relación personal con Cristo. Se trata de permitir que esa presencia, que Francisco creía tan real, transforme la vida, las prioridades, el corazón y, muy importante, la manera de relacionarse con los demás, la fraternidad. Esa insistencia en la presencia real, física, tangible, es un pilar. Sostiene toda la estructura de su espiritualidad. Sin eso, mucho de lo demás, pierde su fundamento. Pero claro, esa conexión tan intensa no se limitaba solo al momento de la misa. Los textos que tenemos destacan algo más: su enorme dedicación a la adoración silenciosa ante el sagrario. Es el lugar donde se reservan las hostias consagradas. Sabemos que pasaba horas y horas allí, a veces noches enteras. Y aquí es donde se pone, para mí, realmente interesante. Porque no era solo una contemplación pasiva como mirar un cuadro bonito. No, era una búsqueda activa de comunión íntima, un estar con Cristo presente allí en la quietud. ¿Qué buscaba exactamente en esos largos ratos de silencio? ¿Qué encontraba? Si conectamos esto con el panorama general de su espiritualidad, el sagrario o el tabernáculo se transforma en un espacio
un espacio sagrado de intimidad privilegiada. Francisco no veía simplemente pan consagrado. Su fe le permitía ver, sentir, experimentar la presencia de Cristo mismo, vivo y actuante. El texto lo llama, y me parece muy acertado, un lugar concreto de encuentro. Es un diálogo que va más allá de las palabras, que se da en el silencio profundo del corazón. Es dejar que la presencia hable por sí misma. Me llama la atención que el material menciona específicamente el valor del silencio en esa adoración. No se trataba solo de ir a pedir cosas como una lista de súper espiritual, no. La clave era crear el espacio para escuchar a Dios, para permitir, como dicen los textos, que el Espíritu Santo susurrara directamente al corazón en esa quietud. Eso hoy, en un mundo tan saturado de ruido, de notificaciones constantes, de estímulos por todos lados, suena casi revolucionario, ¿verdad? Totalmente. Y plantea una pregunta importante sobre nuestro estilo de vida actual, ¿no? La práctica de la adoración silenciosa, tal como la vivía Francisco según estos escritos, se presenta no como un lujo, sino como algo esencial. Para encontrar paz interior, para reenfocar la vida en lo que de verdad importa. Pero hay más. Para Francisco, esta adoración no era un escape del mundo, no era una forma de evadirse. Al contrario, era una fuente vital de fortaleza. Los textos señalan explícitamente que de esos ratos de silencio sacaba la energía, el coraje, para vivir su misión tan exigente. Esa misión de pobreza radical, de humildad profunda y de servicio incansable a los demás. No era un desconectar, para nada. Era un reconectar con la fuente de su fuerza. Es que el texto lo dice casi literal. La adoración, ese encuentro silencioso y personal, es lo que da el coraje, la resiliencia necesaria para intentar vivir el evangelio de forma radical, sin rebajas, y para servir a los demás, especialmente aquellos que la sociedad descartaba, como los leprosos en su tiempo. Parece que el silencio ante el sagrario le cargaba las baterías espirituales para la acción en el mundo. Exacto. Es una dinámica de recarga y envío. El silencio nutre la acción, y la acción lleva de nuevo a buscar la fuente en el silencio. Es un círculo virtuoso. Y esa fortaleza no es solo para aguantar, digamos, es para actuar con un propósito claro, con una dirección que viene de esa escucha atenta de la voluntad de Dios en la oración. Ok, entonces tenemos la Eucaristía como encuentro real y la adoración como fuente de intimidad y fortaleza. Ahora, los textos nos llevan a conectar esto personal con lo comunitario. Para Francisco, la Eucaristía no era solo un asunto individual entre él y Dios. Era, y esto es crucial, el centro neurálgico de la vida comunitaria, de la fraternidad. Era literalmente lo que mantenía unidos a los hermanos. El material afirma algo muy fuerte, que sin Cristo presente allí, en la Eucaristía compartida, la fraternidad perdía su razón de ser, su cohesión, su alma. La teología que subyace aquí es clara y muy profunda. El cuerpo de Cristo que se recibe en la Eucaristía es lo que forma y lo que mantiene unida a la comunidad como tal. No es solo una reunión de amigos con buenas intenciones, ¿entiendes? Al participar todos del mismo pan y la misma copa, la unidad se fundamenta en algo divino. Algo que trasciende las afinidades personales, los caracteres distintos, las posibles fricciones humanas que siempre existen. Es una unidad que viene de arriba. El texto también resalta un actor clave en esto, el Espíritu Santo, que actúa como el vínculo de amor, como el pegamento divino que une a la comunidad y permite superar las divisiones que, inevitablemente surgen. La Eucaristía es el lugar donde la comunidad se reconoce como cuerpo de Cristo animado por el Espíritu. Y hay otra dimensión que los documentos destacan y que me parece fundamental: la misión. Recibir la Eucaristía, formar comunidad en torno a ella, no era un fin en sí mismo. No era para quedarse encerrados mirándose unos a otros, no. Implicaba un envío, una fuerza centrífuga. Era un impulso dinámico para salir al mundo, para llevar ese amor recibido y compartido a otros, para predicar, sí, pero sobre todo con el ejemplo, viviendo el Evangelio en medio de la gente, en las plazas, en los caminos. Efectivamente. La comunión eucarística lleva intrínsecamente a la misión, la unidad que se experimenta, aunque sea imperfectamente, en la misa.
compromete a salir y servir a los demás. No es una experiencia espiritual que se agota dentro de las paredes del templo. Por eso, la aplicación que sugieren estos textos es potente. Ver cada Eucaristía no solo como alimento personal o vínculo comunitario, sino como un compromiso misionero renovado, un impulso constante que nos lanza a ser testigos activos de ese amor en todos los ámbitos de la vida: la familia, el trabajo, las relaciones sociales, el cuidado de la creación. La comunión recibida se tiene que traducir en comunión ofrecida. Y esa misión, ese envío, se traduce muy concretamente en servicio. Los textos describen el servicio al estilo franciscano con características muy particulares. Primero, la generosidad. No se trata de dar las obras, ¿sabes? Lo que a uno no le cuesta. Es un darse desinteresado, sin buscar reconocimiento ni aplausos, ni siquiera a veces agradecimiento. Francisco lo veía como una respuesta lógica, agradecida al amor inmenso que él sentía haber recibido de Dios gratuitamente. Era un desbordamiento de ese amor. Se entregaba totalmente por el bien común, por el bienestar de los hermanos y del prójimo, sin calcular. Exacto. Y los textos definen este servicio no como actos puntuales de caridad, sino como un verdadero estilo de vida. Y se basa en dos pilares que mencionan explícitamente: la humildad y la generosidad. La humildad en este contexto significa estar dispuesto a hacer las tareas más ocultas, las menos valoradas socialmente, las que nadie quiere hacer. Implica ponerse en el último lugar, no buscar los primeros puestos. La grandeza, según esta visión, reside precisamente en lo pequeño, en lo que no busca los reflectores. Y la generosidad, como decías, no es solo dar cosas materiales que sobran, es dar lo mejor de uno mismo: el tiempo, las capacidades, la escucha, incluso cuando implica sacrificio personal. Se presenta como una virtud a cultivar día a día, en lo ordinario. Y aquí viene un matiz que siempre me ha parecido fascinante y que los textos recalcan: la alegría. Francisco no concebía el servicio como una carga pesada, como algo que hay que hacer a regañadientes por obligación moral. Lo vivía y lo transmitía con un gozo profundo, auténtico, casi radiante, que, dicen las crónicas y estos textos lo recogen, era contagioso. Cuidar a los leprosos, que era algo repulsivo para la época, trabajar con sus manos para ganarse el sustento, ayudar a los hermanos en sus necesidades físicas o espirituales. Todo lo hacía con una alegría que brotaba no de las circunstancias externas, sino de sentirse amado por Dios y de poder compartir ese amor. Una alegría que nacía de la gratuidad. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? La alegría, desde esta perspectiva franciscana, no es una emoción superficial que depende de si las cosas van bien o mal. No es optimismo ingenuo, viene de una convicción interior muy profunda, la de que al servir a los demás, especialmente a los más pequeños y necesitados, se está sirviendo al mismo Cristo. Es un eco de las palabras del Evangelio: lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La humildad, al quitar el foco del propio yo, del ego y sus demandas, permite que esa alegría pura, desinteresada, florezca, incluso en medio de las dificultades. Es un testimonio tremendamente poderoso, ¿no? Sobre todo si lo contrastamos con una cultura actual que a menudo fomenta el individualismo, la competencia feroz, la búsqueda constante de reconocimiento personal y la felicidad basada en el tener o el aparentar. Servir con alegría, entonces, se convierte en una forma visible, atractiva y profundamente contracultural de reflejar la luz y el amor de Dios en el mundo. Es un recorrido intenso el que proponen estos textos, ¿eh? Hemos partido de un encuentro que Francisco vivía como real, transformador, con Cristo en la Eucaristía, nada simbólico, sino sustancial. Este encuentro personalísimo lo impulsaba a buscar una intimidad aún más profunda en la adoración silenciosa ante el sagrario, que a su vez le daba fortaleza. Y esa conexión personal no lo aislaba. Al contrario, era el cimiento y el alimento de la unidad comunitaria. Una fraternidad que se entendía a sí misma como unida por el Espíritu Santo en torno a Cristo eucarístico. Una unidad que no era estática, sino dinámica. Exacto, porque esa comunión no se quedaba intramuros, impulsaba hacia afuera.
a un servicio generoso, desinteresado, marcado por la humildad de hacerlo pequeño sin buscar nada a cambio. Y todo esto vivido no como un peso o una obligación triste, sino con una alegría contagiosa, casi desconcertante, que se convertía en el mejor testimonio. Es un modelo espiritual admirablemente integrado, ¿verdad? Muestra una coherencia muy fuerte entre la devoción personal, centrada en la Eucaristía y la adoración, la vida comunitaria, unidad en el espíritu, y la acción en el mundo, el servicio desinteresado. Y todo ello permeado por una actitud vital característica, la alegría que nace del amor gratuito. Ofrece una visión de la fe vivida de forma completa, encarnada en lo cotidiano, donde oración, comunidad y acción se necesitan y se retroalimentan constantemente. No son compartimentos estancos. Totalmente. Y como reflexión final, algo que quizás quede resonando. Los textos enfatizan constantemente esta interdependencia entre lo personal y lo comunitario, entre la oración y la acción. En un mundo que a menudo experimentamos como fragmentado, donde a veces las relaciones se vuelven superficiales o puramente funcionales, incluso dentro de las comunidades de fe, ¿qué potencial real tiene hoy este enfoque tan integrado que nos llega desde Francisco? Este paquete completo de Eucaristía vivida como presencia real, adoración íntima que da fuerza, comunidad unida por algo más que intereses comunes y servicio humilde impregnado de alegría. ¿Podría ser esto no solo una fuente de resiliencia espiritual personal, sino también una propuesta atractiva y quizás radicalmente contracultural para reconstruir el tejido social y vivir la comunidad de una forma más auténtica y significativa en nuestros días? Ahí queda la pregunta abierta.